Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fines Revolucionario. Continuamos con estas ediciones de verano donde tocamos temas distintos y hoy en concreto hablamos por primera vez de las relaciones de pareja. Y aunque lo meto en esta categoría de temas distintos, es en realidad una temática muy directamente relacionada con la salud, porque la calidad de nuestras relaciones, y especialmente de la relación de pareja, que suele ser una de las más cercanas que tenemos, tiene mucho impacto en nuestra salud emocional y también en la salud física. Y para hablar sobre este tema tengo como invitado a Joan Gallardo, que ha ayudado a mejorar las relaciones de cientos de parejas, coloquialmente le llaman Doctor Amor, como explica en su libro Nunca renuncies a ser feliz. Y con Joan hago un recorrido por todas las fases o todo el ciclo de vida de la pareja, ¿no? Desde cómo seleccionar, entre comillas, pareja, cómo aumentar tus probabilidades de ser seleccionado. Hablamos después de cómo lidiar con los conflictos que surgen en la convivencia, hablamos de infidelidades y, por supuesto, también de rupturas. Como digo, es un tema que nunca habíamos tocado. Creo que quedó al final un episodio muy práctico, con consejos concretos que puedes empezar a aplicar ya para mejorar tus relaciones presentes o futuras. Antes de pasar a la entrevista, recordaros que es la última llamada para el desafío de 6 semanas post-vacaciones, que empieza el 5 de septiembre, y son 6 semanas para aprender los aspectos básicos sobre nutrición y entrenamiento, con planes específicos para cambiar tus hábitos de una vez por todas. Si quieres saber más, vete a finesrevolucionario.com/D6S, 6 con número de desafío 6 semanas, finesrevolucionario.com/D6S. Y no olvides visitar también las páginas de nuestros patrocinadores, Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas energéticas en base a comida real, una proteína de vacas alimentadas con pasto, que es panacea, una creatina con electrolitos llamada savia y mucho más. Y WeBotanics, por su parte, es especialista en aceites de CBD de alta calidad, suplementos y cosméticos en base a cannabis con multitud de propiedades. Para saber más, visita sus páginas paleobull.com y webotanics.com, deletreo WeBotanics, que es WeBotanix, y en ambos casos tendréis un descuento del 10% con el código FR10, mayúscula y con número FR10. Y sin más, hablemos sobre relaciones de pareja con Joan Gallardo. Bienvenido al podcast, Joan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por el tiempo, además sabiendo que estás de vacaciones, ¿no? Y inauguramos contigo, además, una temática nueva, que es la de relación de pareja, que nunca lo había tocado, como te comentaba, y sin embargo creo que es un aspecto fundamental en nuestra salud y seguramente en la felicidad. Así que la primera pregunta sería, ¿cuál es tu definición de felicidad y qué papel crees que juega la pareja en esta felicidad? Bueno, en mi libro Nunca renuncies a ser feliz, en la primera parte del libro ofrezco una definición propia de felicidad que además casa con otras doctrinas filosóficas, que es, la definición es la siguiente: felicidad es igual a paz interior. Y cualquiera que haya tenido pareja durante algún tiempo o haya tenido varias a lo largo de la vida, sabe que puede ser una fuente de felicidad, de paz, y también puede ser una fuente de todo lo contrario. Puede ser una fuente de problemas y de caos, de mucho caos y mucho desorden en la vida. Es muy común ver, pues, como alguien que sufre de una mala relación de pareja, ver cómo, normalmente, salvo que sea alguien que se refugia en su trabajo, pues ver cómo todos los otros componentes de la vida se le empiezan a caer también, ¿no? Es una parte fundamental de la vida. A mí me sorprendió en su momento, Marcos, cuántas personas tenían realmente algún problema o habían tenido algún problema en el pasado con el tema de las parejas. Yo incluido también, ¿eh? Yo no he sido más listo que los demás. Es más, a veces he sido incluso más torpe de lo común. Pero sí, es algo muy frecuente. Sí. Y como dices, yo creo que con quién te casas es una de las decisiones más importantes de tu vida, porque un buen matrimonio, bueno, una buena relación en general, porque el matrimonio no deja de ser un tema más legal, ¿no? Pero como decías, una buena relación contribuye muchísimo a la felicidad, creo que la defines como la definas, y a su vez una mala relación pues genera el efecto opuesto, es lo más opuesto a la paz interior que te puedas encontrar. Totalmente. Y va a restar mucho de esa felicidad. Totalmente. Mira, para mí, Marcos, elegir a la persona adecuada con la que pasar el resto de tu vida es una de las decisiones más importantes de todas, y por no decir la más importante, junto con la decisión de tener o no hijos. Pero es que mantener una relación, un matrimonio, me da igual el nombre que le pongamos, desde un punto de vista saludable, que aporte felicidad a ambos y que sea una relación enriquecedora, a mí me parece que es lo más difícil que hay, de todo. Incluso más complicado que educar a un hijo.
Bueno, pues empecemos por ahí, ¿no? Empecemos por cómo elegir a esa pareja ideal. Y esto puede sonar raro porque, como dicen, uno no elige de quién se enamora, pero eso no quita de que podamos aumentar las probabilidades de Ujú, acertar o de elegir ujú, bien, ¿no? ujú. ¿Qué nos puedes aconsejar aquí? Uno no elige de quién se enamora, pero sí que puede elegir qué hacer con ese enamoramiento. Y es cierto que a veces pues, nos enamoramos, ¿no? O nos prendamos de alguien que sabemos que no nos conviene, que no es bueno para nosotros. O sea, en ese momento, y por muchísimo que cueste, hay que hacer algo para no empezar una relación seria que ya está bastante destinada al fracaso. Y luego puede pasar de todo, ¿eh? Luego podemos hacer los deberes bien, podemos enamorarnos de una persona que no nos conviene, no vernos empujados a esa relación, esperar, encontrar una que sí, que se ajusta a nuestros valores, a nuestros principios, que tenemos proyectos comunes y luego nos metemos ahí y por alguna cosa pues falla, ¿no? Pero ese error o ese fracaso es mucho más tragable. Una persona lo podría soportar, podría decir, bueno, yo creo que lo he hecho bien, pues mira, no tenía que ser y ya está. Pero sí que es importante pues no jugar a la lotería pues todas las parejas porque hay un error, Marcos, que no se puede solventar, que yo no puedo solventar a mis clientes y yo creo que nadie puede, que es pues, de solventar el error de haber elegido mal a tu pareja. Ese error no se puede solucionar. Todos los demás se pueden solucionar o mínimo mejorar, pero no puedes cambiar a la persona que elegiste en un principio. Y si está mal elegida, da igual lo que hagas. Eso está destinado o al fracaso o a mantener las dos personas que forman la relación infelices, o mínimo una de ellas. Claro, y aquí la pregunta sería entonces, ¿cómo podemos saber que estamos eligiendo a la persona adecuada, ¿no? Como te he dicho antes, tener en cuenta los valores y principios y los proyectos vitales, o sea, qué quiere esa persona de la vida, es algo que se tiene que saber. Por eso me pasa mucho, Marcos, cuando viene alguien a mi despacho que me dice, bueno, y es que no sé de qué hablar al principio. Y yo, joder, pues es al principio donde hay que hablar de cosas realmente importantes para ver qué quiere esa persona de la vida y si encajamos nosotros en ese proyecto y también explica a nosotros qué queremos de la vida y si la otra persona encaja en nuestro proyecto. Porque, por ejemplo, me pasó hace no demasiado de un chico que vino aquí que llevaba ya un año en una relación estable y que el tema de los hijos no había salido aún. Él siempre había querido tener hijos, pero ya no lo sabía porque no lo habían hablado, aunque lo podría deducir Sí. o sea, de cualquier actitud. Pero al revés no era así. Ella no quería tener hijos de ninguna manera. Y cuando vinieron aquí yo les dije, bueno, pues, oye, pues os tendréis que separar. ¿Entiendes? Porque esto no va a ser incompatible. Ahora bien, ¿qué hace la mayoría de personas? Pues tira para adelante y ya veremos en el futuro. Se engañan, ¿no? Diciendo, bueno, ahora porque es joven, pero más adelante querrá tener hijos. Eso es una lotería. ¿Y si luego no es? ¿Qué hacemos con todos estos años que hemos perdido y las oportunidades que también hemos perdido? Hay que pensárselo más. Y también, mira, Marcos, yo te lo resumo en una frase. Hace poco lo decía en un directo, decía, mira, la persona con la que vayamos a estar tiene que tener todo lo que necesitamos que tenga y no tiene que tener nada que no queramos que tenga. A partir de ahí la cosa seguramente podrá ir bastante bien. Es complejo, sí. Como yo lo veo, haciendo un poco de abogado del diablo, bueno, hay varios puntos de lo que has dicho, ¿no? Primero, que puedes quizás encontrar a alguien que tenga todo lo que necesitas o que piensas que necesitas, que sobre el papel cumpla todos tus requisitos, pero que después no haya química, ¿no? Claro, por supuesto. O al revés, conoces a alguien que igual no encaja en todo, pero sí en los principios más importantes, ¿vale? Como si queremos tener hijos o no, siguiendo ese ejemplo, más o menos estáis alineados en cómo veis el mundo. Quizá en otras cosas menos importantes no estáis tan alineados, pero sí hay una química y una conexión muy fuerte, ¿no? Claro. O sea, mi punto es que me parece peligroso tener una visión muy idealista pensando que ahí fuera, en alguna parte, hay una persona que comparte el 100% de mis objetivos, intereses, motivaciones y que tiene exactamente el 0% de lo que no me gusta, ¿no? Claro. Pues es posible que te pases la vida esperando. O sea, creo que tenemos que quizás bajar el listón, entender que una relación va a requerir soluciones de compromiso y que quizás esa persona tenga solo el 70% o 80% de lo que quieres y quizás eso sea suficiente siempre que lo importante si estéis alineados, ¿no? Porque si no es un fracaso seguro. Ya, de ahí el matiz, ¿no? De lo que necesitas. Y si eres muy sincero contigo, te das cuenta de que realmente como necesitar, si necesitas unos imprescindibles, pero no te estás haciendo como una especie de lista de los Reyes Magos, ¿no? Sobre todo los hombres en esto somos bastante simples, ¿no? Necesitamos pues que haya pues una química, una atracción sexual y que luego la relación sea pues tirando a tranquila, ¿no? Que podamos tener mucha paz, que no haya discusiones porque sí, este tipo de asuntos. Entonces, tú una vez declaras lo que sí o sí quieres que tenga, yo, por ejemplo, Marcos,
si yo me quedase soltero otra vez y tuviese que buscar otra pareja, pues obviamente a mí me gustaría que la persona con la que yo estuviese tuviese inquietudes, ¿no? Que le gustase leer. Ahora, no necesito que lea tanto como yo, o no necesito que haya leído tanto como yo. Ahora, que no haya tocado un libro en su vida, pues sí que es algo que no me gustaría tener y que por lo tanto provocaría que yo descartase a cualquier persona que viniese a mí con eso. Entonces, tienes razón cuando dices, ¿y qué hago? Espero y si al final no viene nadie. Es que yo creo que el famoso refrán de mejor solo que mal acompañado es bastante importante y además no debemos perder de vista que cada relación deja una muesca, ¿vale? O deja una mancha, a veces bonita y a veces muy mala. Yo me tengo que enfrentar muchas veces con clientes que están muy manchados, que son ya como que pardos, ¿sabes? Marcos, que dicen, no, es que con lo que he tenido esto y otro, yo ya paso, yo me retiro ya. Y la analizas y dices, ostras, es que has elegido unas parejas, ¿no? Que tú, por ejemplo, cuando hacemos el ejercicio de los valores y principios, ¿no? Es muy común ver como los clientes dicen, pues uno de los valores más importantes es que sea una persona fiel, ¿no? Y sin embargo, varias de sus relaciones anteriores empezaron con una infidelidad mediante, ¿vale? Que dices, ostras, pues esto ya estaba bastante mal, todo esto ya no prometía mucho. Siempre tenemos esta ilusión de que nosotros vamos a ser quien finalmente cambia a esta persona y la moldea a nuestro gusto, ¿no? Tenemos siempre ese sueño. Ay, caray, Marcos, esto de cambiar a la persona, yo cada vez pienso más que las personas, sí, efectivamente pueden cambiar, pero sobre una esencia primaria. O sea, si eres, con perdón, un poco capullo, pues podrás ser un poco menos o un poco más, pero no te vas a convertir en una cosa completamente distinta. Y tenemos esta, como si nos quisiéramos tunear a la otra persona, como si estuviéramos haciendo una especie de cantera y vamos a coger a la más prometedora y la vamos a convertir en no sé qué. Yo no creo que sea esa la vía, de cogerse un diamante bruto y pulirlo. No creo. Y ojo, hacemos también lo opuesto, ¿no? O sea, nos imaginamos lo que busca la otra persona y nos presentamos como si fuéramos así. Y esto también es peligroso, ¿no? Porque, o sea, si finalmente funciona, se está en realidad enamorando de otra persona y eso va a terminar mal, ¿no? Exacto. Y otro problema es que es difícil a priori saber los valores de la otra persona, si es fiel o no, si tiene estas cualidades o no, pues muchas veces se desvelan con el tiempo, ¿no? Y sobre todo en los momentos difíciles. Y por otra parte, a ver, si esperas mucho a la persona perfecta, entre comillas, ¿no? Que cumpla todos tus requisitos, es que, o sea, como todo, las relaciones requieren aprendizaje y para ser bueno en las relaciones tienes que tener relaciones, ¿no? Si esperas a los 35 a que llegue la persona perfecta, pues quizás te vaya mal porque no tienes la experiencia en relaciones previas con personas que quizás no eran tan buenas, ¿no? Pero de las que aprendiste y que gracias a esas experiencias pues tienes más probabilidades ahora de que esta nueva relación vaya bien. Y sobre las huellas o esas heridas que dejan las relaciones, a ver, es cierto, ¿no? Pero también depende de cómo lo interpretes. O sea, personalmente no me gusta esta visión de, oye, estuve 5 años con una persona, no funcionó, estuve perdiendo el tiempo. Pues hombre, a ver, si lo pasaste bien, si tuviste buenos momentos, si te llevas buenos recuerdos, que haya terminado no quiere decir que perdieras el tiempo, o sea, como yo lo veo, ¿no? Y al final, si algunas relaciones te dejan cicatriz, pues bueno, o sea, es parte de la vida. Una persona sin ninguna cicatriz creo que es una persona que nunca ha luchado por nada, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a mi planteamiento, creo que tienes que buscar a alguien que coincida en los grandes aspectos vitales, que notes después esa conexión y estar dispuesto a apostar. Claro. Lo que no puede tener es nada que detestes. Eso seguro. Yo, por ejemplo, no podría estar con una persona que fuese celosa en ningún porcentaje. O sea, aunque luego fuese maravillosa en todos los otros, porque es algo que me es imposible. Bueno, matiza eso, porque o sea, creo que es imposible no ser celoso en ningún porcentaje, ¿no? O sea, la única forma de no tener ningún tipo de celos es si no te importa la otra persona. O sea, los celos son una emoción normal por ese miedo de pérdida y creo que eso es normal, pero entiendo que te refieres pues a esos celos patológicos, infundados de la gente que ve siempre fantasmas y que ve malas intenciones, ¿no? Que evidentemente esas personas existen. Bueno, a lo mejor sí, sería el matiz de pensar en el nivel de toxicidad, claro, o de peligrosidad de esos celos, incluso en la transmisión de esos celos, a la otra persona, no convertirlos en un ataque o un interrogatorio. Pero es importante que volvamos a lo anterior porque acá hay una confusión cuando se habla de buscar algo que realmente queramos y aquí es cuando otra persona viene y nos dice, pero es que no hay nadie perfecto ahí fuera, ¿no? Y es que, claro, no se trata de encontrar a nadie perfecto, se trata de encontrar a alguien que sea bueno para ti de entrada, que tú digas,
esta persona tiene estos atributos que yo considero que son imprescindibles para mí. Y luego no necesito la perfección, necesito que tenga pues esta cosa que a mí me hace falta, que yo quiero tener a mi lado, y que no tenga esto que no quiero tener a mi lado de ninguna manera. Esto se pasa por alto muchísimas veces, y como has dicho antes, que es una cuestión interesantísima. O sea, cuando yo tengo que modificarme o yo tengo que esconder partes de mí para agradar a la otra persona, eso es un error fundamental de base. Y eso tarde o temprano va a caer por algún lado. Que es cuando, claro, todo el mundo quiere agradar, Marcos, y a nadie le gusta que le rechacen. Entonces, si tú dices, ay, me parece que ha comentado esto, que no le gustan los tíos que miran el fútbol, pues ya no voy a mirar el fútbol nunca más, ni se me ocurra decir nada. O sea, voy a borrar las pestañas del historial del As y el Marca por si me pilla. Claro, cuando vas a estar siempre sin ver partidos de fútbol, dilo y exponte a ese rechazo y sé muy, muy honesto, muy transparente. Creo que es la única forma de poder llegar a conocer a alguien sinceramente y permitir que la otra persona te conozca a ti también, porque no hay que perder de vista que así como nosotros seleccionamos, por decir así, a la otra persona también va a hacer lo mismo con nosotros. Entonces, ir sin estos disfraces, sin estas caretas, es ya hacer las cosas bien de entrada. El problema de las relaciones es que demasiadas cosas no se hacen bien desde el principio. Sí, sí. A ver, también es verdad que no hay que compartir todo en la primera cita, ¿no? Pero digamos que no tienes que esconderte, no tienes que ir con ese disfraz o esa máscara, como dices. Y aquí comentas también en el libro, que estoy súper de acuerdo, y como que está mal visto, entre comillas, o que te sorprende, decías, que haya gente que diga que tener en cuenta el físico es algo negativo, ¿no? Como que solo deberíamos, no sé, enamorarnos del interior. Sí. ¿Cómo ves este tema del físico y qué importancia crees que le deberíamos dar? Bueno, para mí, ya no solo el físico, porque aquí también aparece un nuevo matiz. Muchas veces pues nos gusta el aspecto físico de alguien, pero no nos atrae sexualmente. Y eso es algo que les pasa más a los hombres que a las mujeres, por cierto. Entonces, yo tenía un amigo que decía, pues esta serie me encanta, pero para el madre de mis hijos, pero no para lo otro. Y yo, wow. Pero para que veas por dónde va la cosa. Es importantísimo que te guste el físico de la otra persona y que además sientas una atracción sexual por la otra persona. Pero es que esto que parece que está mal hacerlo cuando hablamos de parejas, lo hacemos constantemente, absolutamente con todo. O sea, nuestra casa la tenemos bonita, el coche lo tenemos bonito. Yo ahora estoy en mi despacho. Claro, tendrías que ver mi despacho, es precioso. Es que me encanta. Cuando entro, la cuestión estética está brutalmente superada. En esto y en otros muchos aspectos. Consumimos arte, consumimos música, vemos un edificio bonito, arquitectónicamente bonito y decimos, wow, qué cosa más bonita. ¿Por qué no podemos buscar eso también en la pareja? ¿Por qué está mal justamente ahí, que es una cosa importantísima? Un rostro que vamos a ver, Dios quiera, muchísimos años, toda la vida. Al mirarlo tenemos que sentir que la cuestión estética está superada, como he dicho antes. A mí me parece que es una cuestión, no sé de dónde sale, la verdad. No lo sé, esa falsa moral, ¿no? Porque además, más que hablar de si es positivo o negativo, yo diría que es inevitable que busquemos una persona que nos atraiga físicamente, ¿no? A ver, también es verdad, podemos discutir que haya gente que le da demasiada importancia a algo que inevitablemente se va a ir perdiendo, y si una persona te gusta principalmente por lo físico, pues sabes que eso al final pues tiene fecha de caducidad. O sea, estar con alguien principalmente por su físico es un problema, como yo lo veo, ¿no? O sea, para mí se trata de que esa persona te resulta atractiva, como dices, ya no solo guapa, sino sexualmente atractiva, pero en mi caso, o sea, como yo lo veo, es, oye, si cumple un mínimo, vamos a decir, tiene un 7 de atractivo físico, que obviamente esto es subjetivo y cada uno lo decide. Claro. Si cumple ese mínimo, pues ya son mucho más importantes el resto de cualidades, por supuesto, ¿no? Pero tiene que cumplir ese mínimo, que cada uno lo define, pero es absurdo pensar que no le demos importancia a esta parte, ¿no? Yo he encontrado en el trabajo que he hecho con un montón de parejas que había dos modelos, sí que están en puntos extremos, ¿de acuerdo? Pero son parejas que quizá no funcionan demasiado bien, pero si el apartado sexual y la atracción física sigue manteniéndose, esa pareja es dificilísimo que se rompa. O sea, tienen que llegar a puntos de un deterioro espiritual, por decirlo así, muy, muy profundos. O sea, es que el componente estético y el placer sexual que consigues con tu pareja, eso es un pegamento bestial. Por eso me parece que es muy peligroso renunciar a ese apartado de entrada. Y como bien dices, pues no es cuestión de buscar a una persona que sea, pues, no sé, la típica portada de revista de pasarela, ¿no? Pero sí algo que digas, a mí me gusta y me atrae sexualmente.
y luego mantener vivo ese apartado, que ahí también se hacen, por desgracia, muchas cosas mal, y eso sí que es poner en peligro seriamente la pareja, porque cuando el apartado sexual decae, pues es raro que todo lo demás no empiece a caer también. Sin duda. Y otra cosa que comentas en el libro es que algunos exigen mucho, pero ofrecen poco, ¿no? O sea, es importante también mirarse en el espejo y ser objetivo. Si quieres atraer a personas interesantes, tienes que convertirte en una persona interesante. Si quieres salir con personas cultas, como decías antes, tienes que ser una persona culta. O si quieres salir con personas que cuiden su físico, tendrás que cuidar tu físico, porque la otra persona seguramente también valora esas cosas a la hora de elegir pareja, ¿no? Claro, si no es una hipocresía y además es una cuestión injusta. Mira, hace una semana con un chico que salía de una relación bastante tormentosa y yo le pregunté, pero vamos a ver, ¿con qué clase de chica te gustaría salir, ¿no? O qué clase de mujer o de novia te gustaría tener. Y me dijo, pues así, así, así. Y cuando me la describió, yo le dije, pues me vas a perdonar, pero yo creo que ese tipo de mujeres no sale con tipos como tú. Y se quedó ojiplático, ¿no? Me dijo, hostia, no me digas eso, Joan. Y digo, vamos, ¿tú honestamente crees que una chica así, que incluye, se le suponen todos estos otros atributos, va a salir con un tipo como tú ahora mismo, en el punto en el que estás? Y que le sirvió para abrir los ojos y decir, caray, es verdad, estoy pidiendo cosas que yo no doy. Y no va a funcionar jamás. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque la otra persona, repito, volvemos a caer en un error de pensar, de tener un pensamiento demasiado egocéntrico en esto y de verlo solo desde nuestro punto de vista. Y hay que hacer un intercambio, ¿vale? Para vernos a nosotros también, pero sobre todo para pensar más en la otra persona, en lo que busca. Porque es también la cuestión egocéntrica y la cuestión de los egos en pareja, pues es un foco de problemas muchas veces también insuperable. Bueno, pues pasamos de esa parte de selección de pareja después asumiendo que estamos ya con una persona que ha cumplido esos criterios. Hablas de una serie de errores o aspectos que causan problemas en las relaciones y el primero que mencionas es idealizar. ¿A qué te refieres con esto y qué problemas puede generar? Pues idealizar un poco casa con lo que hemos hablado antes, ¿no? Pero sería cuando hablábamos de forzar partes de nosotros, ocultar partes de nosotros para agradar a la otra persona, pues la idealización sería al revés, hacerlo con la otra persona. O sea, ver cosas que quizá no nos gustan y girarle la cara a eso, ignorarlo, ¿no? Y potenciar las partes que más nos gustan o incluso directamente inventarnos ciertos atributos. Esto es algo que se suele hacer mucho antes de la selección de parejas, ¿no? Nos inventamos prácticamente la formamos en nuestra mente como nos gustaría que fuese. Y claro, cuando empezamos la relación vemos que la habíamos idealizado o lo habíamos idealizado y que aquello que pensábamos que era pues no era más que en parte una invención, pero ya estamos dentro. Y es muy difícil renunciar a esa idealización porque es ideal. El propio concepto está la clave y cuesta mucho echarse para atrás. Y por eso tantas parejas en ese punto continúan adelante. Y empiezan a caer en errores como, por ejemplo, el reclamo de esa idealización, ¿no? O intentar cambiar a la otra persona para que cuadre en nuestra idealización. Pero eso entraría dentro de la categoría de cambiar a la otra persona. Y eso no suele funcionar. Sí, volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, citas a Carol Dweck, que dice que elegir pareja es escoger un conjunto de problemas. Y estoy de acuerdo, o sea, por eso decía antes que no puedes esperar encontrar una pareja que cumpla toda tu lista de requisitos, ¿no? Insisto, yo creo que hay que coincidir en lo principal, en que haya ese alineamiento en los grandes valores y objetivos y después aceptar que nadie es ideal, que va a haber diferencias y aprender a convivir con ellos. Y ya, siguiendo con la convivencia, comentas... bueno, pues eso, una relación se empieza a consolidar y lo importante que es conocerse y dices que en tus sesiones de pareja te sorprende lo poco que se conocen. Cuéntanos qué problemas causa este desconocimiento y cómo podemos conocer mejor a nuestra pareja. Por esto es importante al principio, aunque no se trata en el primer café preguntar ya por hijos y por proyectos de futuro, porque no sabes si tan siquiera te gusta de todo la otra persona, ¿no? Pero a medida que la cosa parezca que se asienta, hay que hacer un esfuerzo de verdad grande por conocer a la otra persona. O sea, por conocer también aspectos de su pasado que la otra persona quiera contar y por conocer, por tener un mapa mental de la otra persona. Porque si hablamos de pasar toda una vida, Dios quiera, con alguien, la única forma de que eso pueda ser así es ya no conociendo a la otra persona, sino sintiendo a ti sintiendo que te conoce la otra persona.
porque si no, se crea un halo de inseguridad, como de desconfianza, de decir, wow, es que no me entiende, me siento incomprendido porque no me conoce. Y esos son malos mimes de entrada. Por eso también, aunque la otra persona quizá no sepa abrirse y no darse a conocer, pues aquí podemos empezar a hacer preguntas. No se trata de hacer un interrogatorio, pero se trata de mostrar un genuino interés por la persona que estamos conociendo. Las parejas consolidadas y que están en un muy buen nivel, en un nivel muy saludable y muy bonito, suelen decir siempre cosas como, es que ella lo sabe todo de mí, o es que él sabe lo que pienso antes de que yo diga nada. Y cuando una persona encuentra algo así a ese nivel, es muy difícil que se le ocurra ponerlo en peligro, porque sabes que tienes algo que es muy difícil de conseguir. Por eso, como he dicho antes, la cuestión egocéntrica debe desaparecer en una pareja, porque suele ser un bloqueo para conocer a la otra persona. Y a mí me parece que es fundamental, porque además todos tenemos, si nos fijamos, nuestros amigos verdaderos, aquellos más íntimos, lo son, entre otras cosas, porque nos conocen muy bien. Y nos gusta eso. Y nos gusta conversar con esa otra persona que conoce también nuestra psique y nuestra forma de pensar. Y es una situación muy enriquecedora. Y si nosotros lo conocemos, más aún. Y eso en una pareja no es que mejore la pareja, es que sin eso una pareja no avanza. Es que sin eso una pareja está destinada a morir. Conocer los sueños, conocer, pues, como hemos dicho antes, los valores y principios que rigen la filosofía de la otra persona, sus deseos, sus planes de vejez, por ejemplo. ¿Qué es importante para la otra persona? ¿Qué no lo es? ¿Cuáles son sus imprescindibles, sus innegociables? Y que la otra persona conozca también eso de nosotros. Así podemos ir a la guerra. Y luego puede pasar cualquier cosa, pero ya podemos ir. No asusta la idea de ir. Sin duda. ¿Y qué consejos nos puedes dar para llegar a ese nivel de conocimiento de la otra persona? El tema de la conversación es imprescindible. Mira, aquí hay un concepto erróneo, ¿no? Que la gente suele decir que las parejas que van mal es porque no se comunican. Bueno, díselo a esa pareja que está todo el día discutiendo a voces en casa, ¿no? O sea, realmente se comunican todo el día, lo que pasa es que se comunican muy mal. Sí que es difícil ahora, hoy en día, falta de tiempo, ¿no? Nos estamos, pues como decía Byung-Chul Han, autoexplotando para realizarnos y acabamos el día muy cansados mentalmente y no estamos para según qué conversaciones profundas, pero de nuevo hay que hacer un esfuerzo. Es que esto de las relaciones, esto que dicen de, no, si hay que esforzarse en la relación, es que la relación no vale, ¿no? Tendría que ir sola. No, yo tengo una planta ahí que me encanta y me tengo que levantar cada día para regarla. Me tengo que esforzar para que vaya bien. Entonces, aquí tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber la búsqueda, tiene que existir una búsqueda de las dos partes para encontrar zonas en común, lugares en común, tiempo en común para poder hablar, para poder transmitirse las ilusiones, las preocupaciones también, para explicarse en ciertos aspectos, en definitiva, para permitir que la otra persona te conozca y para abrir el campo para tú conocer a la otra persona. Lo que pasa es que es más fácil, llegado un momento, sentarte en el sofá y hacer cualquier cosa menos conversar. Entonces, cuando eso pasa, en los únicos momentos donde las parejas que ya no van bien porque no han tenido ese momento antes, en los únicos momentos en los que se miran a los ojos y se hablan, es para pelearse, es para tener una bronca. Y esto enlaza con mi siguiente pregunta, ¿no? Asumiendo que la cosa progresa, que la pareja se va conociendo, se va consolidando. Y un hito importante en esta relación es irse a vivir juntos. Y esto suele ser fuente también de problemas, ¿no? Porque una cosa es el noviazgo y otra muy distinta es la convivencia. Y en la convivencia surgen conflictos. Sí. ¿Le das algún consejo a tus clientes para lidiar con estas situaciones? Sí, a algunos incluso les pongo reglas, ¿eh? Normas inviolables. Hace poco a una pareja le decía, mira, a partir de ahora las discusiones están permitidas, pero las peleas no. O sea, las broncas a gritos, con palabras soeces, ¿no? Con un lenguaje desdeñoso, con amenazas, no físicas, ¿no? Pero sí de otro tipo, coacciones, manipulaciones, todo esto no puede existir en una pareja. Y estas son situaciones que en un noviazgo previo a la convivencia rara vez se dan, porque cuando no vivimos con la otra persona y solo estamos saliendo, pues la cuestión es que la pareja solo se encuentra en un momento ideal, cuando realmente hay una voluntad de ambas partes. O sea, es perfecto. Oye, ¿puedes quedar? Sí, puedo. Perfecto. Nos vemos y es raro que haya algún problema aquí. Pero en una convivencia eso desaparece por completo. O sea, de repente te encuentras compartiendo un espacio cuando a lo mejor no tienes ganas de estar con la otra persona. Cuando a lo mejor no tienes ganas de tan siquiera estar con nadie.
Y de repente empiezas a ver también situaciones nunca vistas antes, situaciones que chocan realmente. Lo mejor es ya predisponerse a ver cosas que van a ser nuevas y que pueden ser delicadas. E intentar no renunciar a aquello que consideramos que es irrenunciable, ¿no? Como he dicho antes, esta pareja tenía la costumbre, pero ya desde el principio, de hablarse a voces y de gritarse y a veces hasta de llegarse a insultar, ¿no? Tener expresiones de desprecio muy fuertes. Esto es porque lo decía desde el principio. Y la chica en este caso me decía, es que yo esto no lo había tenido nunca con ninguna pareja antes y había convivido con varias. Pero de repente me he visto metido en esto. No. En algún punto hay que detenerse y hacer un checking, ¿no? Hacer un análisis de lo que estamos viviendo y recular y establecer pues unas normas. Y esto es muy importante hacerlo de entrada en una pareja, pues sobre todo cuando llega el momento de la convivencia. Y ahí hay que estar muy preparado para conocer de verdad a la otra persona. Pero eso puede ser buenísimo. Pero sin embargo, si no se da la convivencia y pasado un tiempo está claro que no va a más, pues hay que contemplar pues la ruptura de la pareja. Sí, y lo curioso aquí es que la mayoría de las discusiones, si las analizas, son por nimiedades, o sea, son muchas veces por cosas irrelevantes, ¿no? Como que alguien ha dejado la camiseta tirada en la habitación y, por tanto, no es tanto el motivo de la discusión, sino la forma en la que se discute, que es el problema, ¿no? Exacto. Y si se discute mal, que es lo normal, pues es cuando esto tiende a escalar y derivar en esos ataques personales y reproches que son muchas veces más dañinos que el tema que originó la discusión, ¿no? Que pudo ser esa camiseta tirada en el suelo. Claro. Dejar una camiseta tirada una vez, si eso es un motivo para tener una discusión, hay un problema ahí. Ahora, si es la vez 1500 que la vez tirada la camiseta y es la primera vez que vas a recriminar, claro, ya no lo vas a convertir en una conversación en pro de la convivencia, no, ya va a ser una pelea, porque vas a estar muy harto. Vas a empezar a hacer acusaciones basadas en generalizaciones, ¿no? Que esto se ve mucho en pareja. Es que tú nunca o es que tú siempre. Y esa es una fuente de problema, no te puedes imaginar, Marco. Yo, en mis sesiones son 2 palabras que están prohibidas, que no se puede decir, porque siempre es absolutamente siempre sin ninguna excepción y nunca es nunca sin ninguna excepción. Y eso es muy difícil. Entonces, sí que es lo que suelen hacer las parejas y que también es un problema, es pasar por alto cosas que realmente no quieren pasar por alto. Que eso tiene un trasfondo bueno, ¿no? Porque dicen, bueno, venga, va, no voy a decir nada para no provocar una discusión, y tal. Pero si no decimos algo al respecto, esa situación se va a repetir. Se va a repetir una y otra vez. Y nos empezaremos pues a encabronar, a quemar dentro. Y llegará un momento en el que no podamos más, estallemos y sí que convirtamos lo que podría ser una conversación o una discusión decente pues en una pelea. Y por ese lado hay mucho trabajo que hacer también, ¿no? Porque, sí, como decía Jordan Peterson, por no provocar un fuego controlado, estamos dispuestos a pegarle fuego a la casa entera o al monte entero. Y eso es un problema. Las parejas que verdaderamente conviven y lo llevan bien durante años también discuten. Lo que pasa es que esas discusiones no hacen mella en la pareja. Es más, esas discusiones los refuerzan como pareja. Exacto, o sea, como dicen, se trata de evitar discusiones de uno contra el otro, sino los dos contra el problema, ¿no? Y claro, por seguir con ese ejemplo, donde una persona es, por ejemplo, mucho más maniática de la limpieza o del orden que la otra, pues eso va a generar un conflicto constante, por muy alineados que estéis en los grandes objetivos vitales y proyectos, ¿no? Y creo que al final hay que llegar a cierto compromiso, donde ambos tendrán que ceder un poco, claro. Y si una parte no puede vivir con lo máximo que la otra persona puede dar, pues ahí se acaba, ¿no? Claro. Y también lo que decías de evitar el tú siempre, tú nunca, e ir al famoso cuando haces X, yo siento Y, ¿no? Que suele ser más productivo para intentar negociar una solución. Hay que negociar. Hay que aprender a negociar y llegar a acuerdos. Uno de los libros que yo más recomiendo a las parejas con las que trabajo que se lean, realmente no tiene mucho que ver con las parejas. Es Comunicación no violenta, de Pasha Rosenberg. Sí, muy bueno. Y es precisamente porque enseña, ¿no?, a comunicarse desde un punto pues no egótico, no egocéntrico y no belicoso, que hay veces que yo observo las discusiones, las conversaciones que tienen y a veces da miedo, que dices, madre mía, es que parecen 2 personas que se han encontrado en un bar y están discutiendo del partido de fútbol. O sea, realmente una situación agresiva, violenta. Es lo que yo les digo, chico, cuando veo esas discusiones, digo, ahora tengo una sensación de violencia en el cuerpo. Esto en una casa es insostenible. No se puede llevar. Hay que aprender a negociar en lugar de intentar atacar y defenderse,
que es el paradigma que yo observo mucho en parejas. Uno ataca, el otro se defiende. Y luego turno para el otro. Hay que intentar llegar a acuerdos constantemente y luego observar si las peticiones de la otra persona son asumibles o no. Porque usando el mismo símil que has hecho tú, si una persona es un desastre, que casi que le gusta vivir en la mierda, no vas a conseguir que esa persona se convierta en una persona extremadamente pulcra que lo tiene todo ordenado. Entonces tienes que hacer una petición, pero no tiene que ser admisible, tiene que ser realizable para la otra persona. Y luego ver si esa cuestión, que también esa es otra, llega o no llega. Mira, tuve un caso hace tiempo de una pareja que llevaban así como un año saliendo, ¿no? Y tenían un problema con la frecuencia del sexo. Les intentamos volver hacia atrás en el tiempo y sí que tuvieron incluso esa conversación. Ella le transmitió a él que ella necesitaba tener relaciones sexuales prácticamente a diario. Y él dijo, amén. Pero él realmente estaba muy acostumbrado a tener una frecuencia mucho menor. Claro, llegado un momento, pues el pobre chaval ya no pudo dar más de sí y la situación empezó a decaer en ese plan. Claro, entonces, si la petición que le hace la chica a él es que asuma completamente su frecuencia, eso es una petición inadmisible para él, o no asumible en el medio y mucho menos en el largo plazo. Entonces ahí hay un problema. Entonces las peticiones tienen que ser asumibles, tienen que ser atendibles. Yo creo, Marcos, que sí, efectivamente se hacen muchas cosas mal, pero las 2 o 3 cosas que hay que hacer muy bien no se hacen. Y creo que está ahí, pero no se trata de convertirse en unas parejas perfectas, que lo hacen absolutamente todo bien. Se trata de que lo que es imprescindible que se haga bien, que se haga bien. Tener el compromiso, conocer bien a la otra persona y ya negociar. Sí, buscar esos consensos y llegar a esos acuerdos, ¿no? Bueno, pasemos a un tema peliagudo, causa directa de muchas rupturas, que es la infidelidad. ¿Qué suele haber detrás de estas infidelidades en tu experiencia y cómo impactan la relación? Yo no me he encontrado nunca, ni una vez he trabajado con cientos de parejas, no me he encontrado nunca una infidelidad espontánea. Me explico. Las infidelidades suelen suceder cuando una de las 2 personas, la que comete la infidelidad, tiene alguna necesidad no cubierta. Y ahí es cuando, que rara vez, también te digo, rara vez es una cuestión de sexo. El sexo es una consecuencia de lo que se intenta cubrir, que normalmente es atención, amistad, valoración, ¿no? Ese sentirse que te tienen en cuenta, esa atención al fin y al cabo. Claro, tú buscas eso fuera y cuando te lo dan, pues lo valoras muchísimo y eso acaba teniendo como una consecuencia pues el acto sexual, pero rara vez es simplemente por sexo. Entonces, en este caso sí que están justificadas realmente las infidelidades. No digo que sean admisibles, ¿no? Uno debería ser capaz de decir, bueno, me controlo, me paro, intento salvar a mi pareja o directamente lo doy por perdida, rompo la relación y luego ya me voy con la otra persona o lo que sea, ¿no? Pero sí que están justificadas en el sentido de darles un porqué. Y así yo no me he encontrado aún ni una sola excepción. En mi libro digo que puede pasar, ¿eh? O sea, tú estás también con tu pareja y de repente estás en un bar leyendo un libro y miras al lado y hay una persona que sea leyendo el mismo libro que tú y te enamoras como en una película. Yo aún no me lo he encontrado. Pero eso que sería un enamoramiento súbito, ¿no? Un súper flechazo, yo creo que eso es más cuestión de películas. Yo creo que puede llegar a pasar, aunque tu pareja vaya bien, pero es una cuestión muy, muy complicada, muy difícil. Suele ser más de la otra forma, pudiéndole dar una razón, un porqué. ¿Crees que se puede llegar a perdonar una infidelidad? O en tu experiencia lidiando con tantas parejas, ¿qué porcentaje así más o menos suele superarla? Bueno, yo creo que hay que perdonar siempre. Que de ahí se lleve a una reconciliación y a una continuación de la pareja, pues son 2 cosas distintas. Yo aconsejo perdonar siempre, porque el rencor es muy malo y puede llegar a devorar a una persona por dentro. Ahora, que dé pie a una reconciliación son las que menos. O sea, podemos estar hablando de un 10, un 15%, como mucho, un 20%. Sí que siguen, aquí hay que hacer una diferenciación nuevamente entre las parejas que siguen porque realmente está todo aclarado y eso se deja en el pasado, se perdona y se sigue adelante y parece que es como si no hubiese existido. Alguna muy, 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 muy extraña, que eso hace que mejore después la pareja. Pero luego hay otras que continúan juntos en la pareja, pero la persona afectada, ¡buah!,
se lo toma como una especie de vendetta. Y en plan, sí, no te vas a ir, no, te vas a quedar aquí y vas a tragar, pero por un tubo te voy a hacer la vida imposible, me lo vas a pagar, seguro. Y aquí obviamente, vuelvo a decir que lo mejor es romper la relación. Pero aquí pasa también, Marcos, que la persona que ha sido infiel se siente tremendamente culpable por ello. Intenta resarcirse, intenta hacer una compensación y está dispuesto a que le hagan tragar y está dispuesto a tragar todo lo que sea necesario. Nuevamente, pinta mal. Es un horror. Pinta mal. Y lo mejor en este caso es romper la pareja. Es que... Bueno, pues hablemos de eso, ¿no? Hablemos de la ruptura, finalmente. Hemos cubierto el ciclo completo de la pareja y muchas, por suerte, no se rompen. O bueno, depende, ¿no? Como dice el chiste, algunos matrimonios terminan bien y otros duran toda la vida. Pero bueno, hablemos de la ruptura, ¿no? Que siempre es duro, pero yo creo que hay que aceptarlo como algo normal y como un proceso de aprendizaje, como decía antes. De hecho, dicen que para conocer realmente a alguien tienes que divorciarte, ¿no? Y creo que tiene parte de razón. O sea, creo que es justamente al romper que descubres aspectos y comportamientos de la otra persona que no imaginabas. Ojo, positivos y negativos, ¿no? Pero bueno, ¿qué consejos nos puedes dar aquí para enfrentar y o superar una ruptura? Parece un imposible, pero no tomárselo demasiado personalmente. Parece muy complicado comprender esto y muy difícil de explicar, pero cuando... Yo siempre pongo el ejemplo de los helados, ¿no? Me gusta usar ejemplos que no implican demasiados sentimientos, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, ir a comprar helados es uno de ellos. Yo cuando voy a comprar helados y cojo uno, no es que esté diciéndoles que no a los otros 55 sabores, estoy eligiendo eso. O sea, no es nada en contra de los otros sabores, es que yo quiero eso. Entonces, cuando hay una ruptura, hay en el fondo un rechazo, una especie de rechazo. Hay un mensaje subliminal que dice, pues ya no me vales, ya no te quiero, que se parece mucho al rechazo de cuando estamos buscando pareja, ¿no? Pero intentamos y nos dicen que no, y tendemos a tomarlo de una forma demasiado personal. Y entender que el rechazo es una fuerza ordenadora. Si no nos pudiésemos separar jamás, no sé qué especie de caos sería la Tierra, sería un mundo seguro. Sería muy peligroso. Entonces yo creo que las rupturas y el rechazo pues son dos fuerzas ordenadoras que permiten que las cosas poco a poco se vayan componiendo. Y no, pues como te digo, no tomárselo demasiado en serio, de una forma demasiado personal, dejar pasar un tiempo prudente, porque la gente es que nos soportamos muy mal el dolor, Marcos. O sea, queremos estar bien en situaciones donde es lógicamente imposible estar bien. Si tu pareja te deja, aunque no te lo tomes muy personalmente, pues está claro que te va a doler. Está claro que vas a estar triste y que te va a doler el corazoncito, ¿no? Pero eso no va a durar siempre. Entonces, ¿qué queremos? Al tercer día estar perfectamente bien. Eso es un imposible. Dejar pasar un tiempo prudente, hacer las cosas bien, no arrastrarse, no suplicar, dejar de estar pendiente de lo que hace la otra persona, dejar de preguntar por ella. Estas son las cosas que hay que hacer para que el tiempo sea el mínimo necesario. Y aún así no bajamos de esos 4 o 5 meses para empezar a ver la luz y 8, 9, 10 meses para estar perfectamente bien del todo. Pero si no hacemos las cosas bien, aunque esa persona no vuelva con nosotros, podemos arrastrarlo años. Yo he tenido casos, Marcos, de una persona que 10 años después aún no ha superado su ruptura. Pero claro, empiezas a rascar la superficie del caso y salen cosas, ¿no? Que dices, hostias, es que yo creo que si dejara de hacer estas 4 tonterías, estas 4 cosas mal, la cosa mejoraría muchísimo. Pero en el fondo aquí hay una cuestión más importante, que es la cuestión de la felicidad personal. Entonces, si nosotros estamos en una relación y nosotros estamos bien, que esto pasa, y de repente la otra persona acude un día a nosotros, que nosotros por lo que sea no nos hemos enterado de la vaina, ¿no? Y pensamos que todo iba bien y en el fondo pues no iba tan bien. La otra persona nos dice, no, se acabó porque es que ya no soy feliz en esta relación. Caray, si nosotros queremos realmente a esa persona, eso significa que queremos lo mejor para esa persona. Y si esa persona ya no es feliz con nosotros, es que está en nuestro deber ponérselo muy fácil para que pueda romper la relación. Esto es como el otro día veía una película que decía, sí, tu madre y yo fuimos felices 25 años y luego empezamos a salir. ¿No? No hay nada peor que mirar al lado y sentir 2 escenarios, ¿no? Que esa persona ya no es feliz en parte por ti, o que tú ya no eres feliz en parte por la otra persona, ¿no? Por la relación. En ese caso, la pareja no tiene razón de ser. Y lo mejor que le puede pasar es que se rompa. Yo creo, aun con todo, Marcos, creo que tal y como se hacen las cosas, se rompen muy pocas parejas. Y eso que hay una separación cada 5 o 6 minutos.
pocas hay. Y eso implica que muchas veces cuando alguien deja una relación es porque hay otra persona, que creo que también cambia mucho la dinámica de la ruptura. Es muy distinto que simplemente te dejen por esa reflexión de no soy feliz a que te dejen porque hay otra persona. Sí. Pero hay mucha gente que, como dices, quizás por ese miedo a estar solo, Sí. no deja una relación hasta que no tiene otra en la mano, ¿no? Pero es una relación que estaba muerta, es una relación que estaba ya zombie hace tiempo. Pasa muchísimo, Esto ocurre mucho. Es que la soledad es esa especie de enemigo que no es, porque para mí no es un enemigo, pero hay mucha gente que le tiene un miedo atroz, que normalmente son personas que no han vivido nunca la soledad en sí, prácticamente en ningún tiempo. Y aquí de nuevo, pues lo que digo siempre, ¿no? Que tememos lo que no conocemos, lo desconocido. Sí, como dicen, yo creo que las relaciones funcionan cuando dos personas felices se juntan, ¿no? O sea, si una persona es infeliz en solitario y piensa que su felicidad depende de la pareja y después culpa a la otra persona de no hacerla feliz. Es una esclavitud también. O sea, y para mí es injusto, ¿no? Porque es una presión que al final acabará haciendo mella en la persona. Es como, no sé, incluso Michael Jordan, que es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, pues tenía al lado a 3, 4 bichos muy buenos, ¿eh? O sea, porque cuando lo intentaba, esto no sé si sabes un poquito de baloncesto, Marcos, pero al principio, y esto se ve claramente en el documental de Last Dance, ¿no? Cuando es él solo el que tiene que cargar con el equipo, que hacía unos puntos por partido que eran brutales. No ganó un anillo ninguna vez. Fue cuando empezó a hacer un equipo y consiguió más gente al lado que remase en su misma dirección que empezaron a entrar los campeonatos y las victorias. Pues en una pareja eso tiene que estar así también. O sea, son dos personas en un barco remando con la máxima fuerza, los dos en la misma dirección. Y si uno decae, el otro puede subir. Pero no puede ser siempre así. Y uno no puede tirar el remo a la puta y decir, bueno, pues rema tú y ya veremos, que es tu obligación como pareja mía, que eres. Así no se hacen las cosas y así no funciona nunca. En el medio y largo plazo, repito. Pero claro, luego te das cuenta, Marcos, que has postergado demasiado la cuestión, ¿no? Que hace, como muchas personas que vienen y dicen, es que yo hace 10 años que me tendría que haber separado. Y dices, joder. Pero claro, de repente vienes y dices, pues ahora ya tengo casi 50 años. ¿Ahora dónde voy? Sí, la inercia en este sentido juega un papel y hay que saber qué cosas se pueden rescatar y cuáles merece la pena ya pasar página, ¿no? Bueno, Joan, perfecto. Lo vamos a dejar aquí. Creo que hemos cubierto, pues eso, todo el ciclo de vida de las relaciones de pareja. Me ha parecido genial. Y bueno, si hay interés en la audiencia, podemos hacer una segunda parte, aprovechando tu fama como Doctor Amor. Doctor Amor. Así que nada, este mensaje a la audiencia, dejadnos un comentario si os parece interesante. Y nada, Joan, muchas gracias de verdad por compartir tu visión y tu experiencia en este tema y seguimos en contacto. A ti, Marcos, ha sido un placer. Cuídate mucho, un abrazo. Igualmente.